Maestro que no hacía caso, pues adiós el siguiente semestre. Chicos, son lineamientos de la universidad, ni siquiera la facultad, son de la universidad. Mira, chequenlo ahí en el Reglamento General de Instituciones, ahí nomás póngale, no, Reglamento General de Evaluaciones, y ahí vienen todas las cosas que se permite. Por ejemplo, mucha gente se queja de que dice, es que me mandaron directo a tercera. Bueno, el reglamento de la universidad dice que si tú no cumples con el 70% de las actividades de tu producto integrador, que es en general del semestre, ya estás en el siguiente semestre. Sí, y de repente, no, es que me mandó directo a tercera, si no cumpliste. Sí, ¿verdad? Pero hay maestros que te mandan por cualquier cosa a tercera y dices, espérate, o sea, no, sí está raro. Bueno, vamos a ver ahora la multitextura. Pues hay que entregarle lo que es el adelanto de cómo va a ser lo que vamos a hacer, o Esa es la propuesta. eso es en que un Word no has escrito o... Son imágenes de preferencia. Ya. Ah, muy bien. Sí, he recibido varias, lo voy a revisar el fin de semana. Bueno, este ejercicio que vamos a hacer hoy es sobre el programa que ya les había enviado del terreno. Vamos a agarrar ese mismo para hacerlo de la multitextura. Van a ver que no está difícil. Vamos a explicar primero el concepto antes de empezar a programar. Aquí en la multitextura, fíjense bien porque esta parte de repente sí repruebo gente porque sale con una viveza. La multitextura, jóvenes, consiste en enviar varias texturas al shader y mezclarlas según un mapa de blend. O sea, que las texturas se junten. Ahorita vamos a ver qué es un mapa de blend, pero eso es la multitextura. Hay muchos vivillos que lo que hacen es que dicen, voy a agarrar una textura de zacate, una de tierra y una de piedra, y las mezclan en Photoshop. Y dicen, la textura que formé ya es multitextura porque la hice con muchas texturas. Eso no es multitextura. No. Eso es hacer un collage, una mezcla, una composición. Una textura con tres texturas. Así pero es. En vez de juntarlas en el código. Pero no se trata de que se haga en el código o en una herramienta. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Sí, pero esa es la diferencia. Cuando nosotros lo hacemos en el programa aquí en el OpenGL, es que utilizamos el blend para hacer mezclas seccionales. Te voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo un patio de una casa, ¿no? Y la quiero hacer multitextura. Entonces, el patio es de zacate y de repente le hago un círculo y le quito zacate y aflojo la tierra porque ahí voy a sembrar un árbol. Y luego le pongo un caminito de piedra hacia esa planta. Entonces ya tengo tres texturas, tengo la del zacate, la de la piedra y la de la tierra, pero no están mezcladas las tres, como si las hubiera echado en una licuadora. Entonces esa es la multitextura, cuando yo quiero una textura en un lugar, otra textura en otro lugar y así, pero mezcladas todas sobre el mismo objeto, en este caso el objeto es el terreno. A eso se refiere la multitextura, no a mezclar texturas de varias texturas y generar una sola, eso no es multitextura. Sí, eso les digo, cuando nosotros tenemos una sola imagen, es como por ejemplo si ustedes agarran 5 fotos y las ponen en la mesa y le toman una foto. Eso no es, ¿verdad? O sea, es por ejemplo si ustedes dicen, bueno, tengo 5 fotos y yo con el programa voy diciendo dónde se pone cada foto y se van moviendo. Bueno, ahí sí estoy haciendo una multitextura porque no está fijo, no es una composición fija. Muy bien, entonces
¿Cómo va a manejarse esto? Nosotros vamos a tener, en este caso, 3 texturas. ¿Sí? Voy a suponer que esta es tierra, zacate y piedra. Ah, sí, déjalo prendo. Yo traigo el control. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. El proyector del 121, ya cuando estoy proyectando parpadea bastante. No sé si sea el cable o el convertidor, pero sí hacen una proyección un poco incómoda. Gracias. Bueno, entonces les decía, tengo 3 texturas. Para yo mezclar estas 3 texturas, primero tengo que mezclar estas 2 y estas 2 me van a generar una nueva textura. ¿Sí? Lo que va a ser de tierra más zacate. Y luego el resultado de esto lo voy a mezclar con la otra. Y entonces ya voy a tener tierra más zacate más lo de piedra. Pero esta mezcla se hace en función de una imagen. Hay varias técnicas para hacer el blend, ¿eh? Hay varias técnicas. Esta es una de las técnicas. Yo voy a tener una imagen y la voy a descomponer en sus canales. ¿Cuántos canales tiene una imagen? Tiene 4. Tiene el rojo, tiene el verde, el azul y el alfa. ¿Sí? Son los 4. 4 canales. Entonces, los 4 canales los vamos a tratar como independientes. El rojo, ¿de qué valor va? En flotante de 0 a 1, o si lo queremos ver en entero, de 0 a 255. Entonces significa que el rojo no lo vamos a ver como un color, sino como un número. O sea, no podemos verlo como el rojo, no, es un número. ¿Qué nos va a decir ese número? ¿En qué proporción va a estar una textura respecto a otra? Por ejemplo, la textura de la tierra y el zacate las vamos a mezclar con el canal rojo. Y la piedra, con el resultado de la textura y el zacate, los vamos a mezclar con el canal verde. Si yo tuviera otra textura, utilizaría el azul. Y si tuviera otra textura para mezclar, utilizaría el alfa. O sea que ahí puedo mezclar hasta 5 texturas con esos 4 canales de la... Cada uno, el hecho que se llame RGB alfa, jóvenes, no significa que tenga que ver lo verde, lo azul o lo alfa. Simplemente son valores, así, sin interpretación de otro tipo. Y se puede usar en cualquier orden, digamos. Así pueden usar el que quieran. Yo puedo decir la tierra con el zacate, uso el verde. O puedo usar el alfa. Yo lo decido eso, como programador. ¿Solamente se pueden 5 texturas o se pueden más? No, con un solo mapa de blend se pueden solamente 5 texturas. Si tú quieres mezclar 10 texturas, tienes que usar un mapa de blend extra. ¿Sí? Vas a usar el rojo de 1 para mezclar 2. Y lo que resultó de esas 2, con el verde lo vas a mezclar con otra. Y lo que resultó con otra, el azul y el alfa, y ahí ya lleva 5, ¿verdad? Porque con la primera mezclaste 2, más 1, más 1, más 1. Y luego, quiero mezclar más texturas, pues el rojo de la otra, el verde de la otra, y siempre es acumulativo. O sea, la nueva textura más lo que ya está sumado. La nueva textura más lo que ya está sumado. O sea, siempre que quieras hacer otras texturas de más, y hacer más blenders, más blenders. Así blenders. es. Aunque ya decir 4 o 5 texturas en un terreno ya. Es mucho. Ya necesitarías decir, quiero hacer el arco iris o cosas de esas, ¿verdad? Pero no se ocupa. Bueno, es que depende ahí del concepto artístico. Entonces el rojo va a ser un canal que lo vamos a ver de 0 a 1. ¿Qué pasa
cuando nosotros vemos al rojo como un canal aislado, no se ve rojo, jóvenes, se ve en la escala de gris. ¿Sí? Cuando nosotros mezclamos el RGB, se forma una imagen de color, pero cuando los separamos y los tratamos por independientes, son de escala de gris. ¿Sí? ¿Qué pasa en una imagen? ¿Qué pasa en una imagen cuando el rojo, el verde y el azul son iguales? Es la escala de gris. Tres imágenes iguales hacen la escala de gris. No. Una imagen con el RGB igual es la escala de gris. O sea, la característica de la escala de gris es que el RGB son iguales. Si valen 0, los tres es negro. Si los tres valen 1 o 255, es blanco. Si los tres valen 254, es casi blanco, pero ya es un gris muy claro. Si los tres valen 1, es casi negro, pero es una escala de gris muy oscura. Pero el hecho de que R sea igual a G igual a B en valor, significa que estamos en la escala de gris. Y entonces, cuando yo trabajo con un solo canal, yo voy a ver al rojo, al verde y al azul y al alfa como si fuera una escala de gris. O sea, no lo pueden ver rojo. ¿Qué es el rojo en una imagen? Para que quede claro eso. El rojo en una imagen es cuando tenemos 3 canales. El rojo vale 1 o cualquier valor, pero el G y el B valen 0. Así es como es rojo. Pero si ustedes me dicen que el canal rojo vale tanto, yo no tengo idea de qué color estamos hablando. Mientras yo no sepa cuánto vale G y B, no sé de qué color estamos hablando. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo solo con el rojo, por eso se ve en escala de gris. Verán, cuando trabajen en Photoshop y trabajen con el solo canal rojo, nada más es escala de gris lo que pueden manejar ahí. Es un solo tono. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos blanco? Si ponemos 1 en el canal rojo, quiere decir que una textura va a predominar 100% sobre la otra. ¿Qué pasa si le ponemos 0? Significa que la otra textura va a predominar sobre la otra. Cuando es 1, fíjense bien, tengo 2 texturas. Cuando es 1 se va a ver una y cuando es 0 se va a ver la otra. Pero ¿qué pasa cuando ponga .5? Se van a mezclar. Se va a ver la mezcla mitad y mitad. ¿Cómo resulta eso? No lo sé. Depende de las imágenes. Pero ¿qué pasa si pongo .8? Una se verá un poco más que la otra. Esta se va a ver 80% más fuerte y la otra 20% fuerte. Pero las dos suman 1. Entonces cuando yo digo, quiero que esta tiene, en el canal rojo tiene .2, significa que una textura se va a ver dominante 20% y la otra 80%. Y si le pongo .8, pues 80-20, y si le pongo .2, 20-80. Entonces yo con eso voy controlando la influencia de una imagen sobre la otra. ¿Para qué sirve esto, jóvenes? Cuando yo voy a mezclar 2 texturas, se puede hacer una mezcladura. Una mezcladura de texturas es cuando yo digo, aquí va una textura, nada más, y la otra no hay influencia. Y aquí va la otra textura y de la otra no hay influencia. Entonces son cortes bien duros, como si recortaras 2 fotos y luego las juntaras así de la orilla. Se ve el cambio de una foto a otra bien radical. Cuando ustedes hacen un montaje en Photoshop o en After Effects, se percibe ese corte duro. Y no sé si han visto que hay un filtro que hace que la orilla se medio mezcle con el fondo, de tal forma que le hace una transición suave y ya se ve más real. ¿Sí lo han utilizado eso? ¿O lo han visto? Sí, cuando hacen edición de foto o video y tú estás empalmando ahí, por ejemplo, con el croma, se ve duro el borde. Entonces tú le aplicas un filtro para que las orillas de la imagen que estás montando se mezclen con el fondo y ya no se vea
el montaje, pues, no se vea tan radical. Creo que sí, pero no más. Estoy entre sí o no, como que sí, creo que sí lo he usado. Bueno, entonces ese es el objetivo de manejar eso. Entonces, bueno, ya habiendo explicado cómo se va a hacer la mezcla, vamos a agarrar este programa que ya teníamos y lo que hace este programa, pues es esto, ahora es el terreno y solamente utiliza una textura de piedras. Esto es lo que veíamos la clase pasada, lo que explicábamos la clase pasada. Entonces, bueno, ya vieron el mensaje. Ojalá que ahorita vengan o de perdido. Nada más conectado. Es que aquí también tuvo una clase de fotografía y pues sí se ve bien los proyectores. ¿Sí se veía bien? Sí, se veía, o sea, no se veía así. Qué raro. Nada más conectado. Pues no tiene como que mucha... Vamos a aprender esta. Vamos a... Pues si la compu, ¿eh? Sí, creo que es la compro entonces. Es correcto. Yo creo que es el proyector que no aguanta cierta resolución. Muy potente para él. Vamos a hacer un experimento. Déjame decir al rato que no ve. ¿Qué tal, Mauricio? Mira, parece ser que es la resolución de la laptop. Ahorita le muevo y si no lo resuelvo, te aviso. Vamos a ver. Vamos a detenerlo. Vamos a bajarle. Vamos a ver qué resolución tiene esta. Está bien chida esta computadora. Tiene la misma. ¿Están igual? 1920 por 1080. Igualmente traté de bajarlo, a ver si... 100%. Cambia tamaño de texto. A ver, es la otra cosa. Horizontal. ¿Qué más tiene aquí? Configuración de pantalla OptiPlex, frecuencia 60 Hz. Vamos a ver. Corregir parpadeo de la pantalla. 60 Hz. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice esta opción? Luego de aquí. Y mantener esta opción de pantalla
Los chiquitos no los puedo ver, ¿verdad? Sí, ya lo quité. Sí, pues quién sabe. Dice, aquí dice corregir parpadeo de la pantalla. Vamos a poner que dicen corregir parpadeo de la pantalla. Iniciar en modo seguro, bla, 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 bla. Sobre controlar el dispositivo, bla, 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 bla. Actualizar seguridad Windows, buscar mucha pachanga. No, pero sí, bueno, pues ya vimos que es. Sí, le voy a bajar la resolución. A ver si. 1280. Entonces el cable, tal vez No, pues lo puse aquí, funcionó bien. Es que en el 105 doy clases y ahí no le hace ni cosquilla. Bueno, luego lo resuelvo. Ahora vamos a ver si en la de Nvidia. Okay. No, pues quién sabe. No le vamos a invertir tiempo a eso ahorita. A lo mejor después sí lo logro. Muy bien. Vamos a ver. Ay, algo le moví que quedó. Bueno. Pues entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros tenemos aquí. Está grabándose la clase. Sí. Nosotros tenemos aquí que estamos cargando dos texturas. Y la pregunta es, cuando yo quiera cargar muchas texturas, voy a escribir 8 texturas, 6 texturas ahí. Es un chambal, ¿no? De estar expandiendo el constructor y lo modificándolo. Entonces, lo que voy a hacer, mejor me voy aquí a terreno. Y voy a optimizar un poquito esto, ¿no? Entonces es lo primero que voy a hacer. Aquí voy a poner un arreglo que se llame texturas. Y aquí voy a poner... Profe, nos está compartiendo el visual. No sé, qué raro porque sí lo tengo en el vaquito rojo, sí. Déjenme hacer algo. A ver. Vamos a ver algo, porque ya me pasó el lunes. Estoy haciendo un speed test. El lunes me dio 0 megabytes de subida.
0. Entonces, pues, ¿cuándo subes? Nunca. Aquí le dio 0 megabytes. Sí, 0 megabytes de subida. Ahorita tenemos de bajada 30 por la hora. Y descarga. A las 4 hay 10 megabytes. En carga, no, está muy bien. Qué raro que no. Entonces es un problema de Teams. Trata de quitar de compartir y vuelve a compartir, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer eso. A veces suele ser ese error de Teams. Si lo ven, me dicen, ¿eh? Porque está muy bien la velocidad de carga. Sí, ya se ve. Ah, Sí. bueno. Entonces era eso. Muy bien. Entonces vamos a... Se me hace que fue donde le estuve moviendo las resoluciones ahí. Posiblemente. Haber hecho algo. Bueno, vamos aquí ya la quité. Aquí voy a poner texturas. Voy a quitar esta. De hecho, no la voy a quitar, simplemente la voy a pasar para acá. ¿Con qué intención? De no llenarme en el constructor de nombres de texturas. Igual estos dos números son los números de texturas, pues vamos a hacer un arreglo que se llame num text. Y aquí vamos a poner 0 y 1, ¿eh? 0. Ahí está. Y aquí vamos a poner... ¿De dónde? Se desconectó unos segundos, aparece. Sí. Num. Es que es viernes, ya se quiere ir la computadora. Y ahí está, num text. Ahora, este movimiento yo lo hice aquí y lo tenemos que hacer también acá, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, aquí dijimos que íbamos a manejar un arreglo. Pues nada más le agregamos un asterisco, borramos este que ya lo eliminamos. Borramos este. Y borramos, lo volvemos un arreglo. Este de aquí. Y este lo borramos. Y ahora sí, ahí se tiene que quitar el error, porque ya lo dejamos igual. Ah, no, aquí no va. Ahí está. Ya no hay error. Ya coincide con el que estamos, la modificación que hicimos acá. Pero igual me va a marcar error aquí. Va a decir textura de qué. Ah, bueno. Pues como ya lo volví a arreglo. Y luego también ya lo volví a arreglo. Es donde está el nombre de la textura y el número de textura. Y aquí pues nada más le ponemos 1. Profe, creo que se congeló la pantalla otra vez. Córcholis. Vamos a ver. ¿Este ejercicio lo vamos a hacer con la tierra exactamente o solamente con las piedras? Con tres texturas. Pues ahí está. La resolución. Configuración. No, pues quién sabe qué será, jovenazos. Ahora sí lo siguen viendo. Se sigue viendo congelada, profe. Rechórcoles. Otra. No le habrá pegado COVID a la computadora. Bueno, ya con estos cambios, fíjense, lo volví a arreglo nada más. Lo vamos a correr. Y sigue funcionando. Quiere decir que lo que hicimos está bien. Entonces, al tenerlo yo ya de esta manera, ya le puedo poner todas las texturas que yo quiera, ¿verdad?
Entonces aquí le voy a poner una que este programa ya la trae. Se llama Zacatito. .jpg y su mapa de normales. Zacatito norm. Esta ya la trae este archivo, el que les había pasado. Y hay otra de la Tierra que se llama texter2.jpg. Como esta no tiene normales, vamos a utilizar esta misma para poder ver las normales. No pasa nada. Entonces, ahora tengo 6 texturas. Significa que también aquí tengo que poner todas esas texturas que puse, ¿verdad? Del 0 al 5. Ahí está. Ya no tengo que mover nada aquí. Sin embargo, jóvenes, si yo me voy aquí a terreno, ustedes podrán ver que solamente cargo la 0 y la 1. ¿Qué va a pasar con la 2, 3, 4 y 5? Bueno, pues también las tenemos que cargar. Y una opción es que yo repita todo este código y se va a volver ahí un montón de texto. O la otra es que agarre esta parte y la haga una función. La voy a hacer una función que se llame envía textura. Está. Y entonces, ¿qué parámetros ocupo? Por lo pronto aquí dice el de OpenGL me marca error. Pues vengo y le copio este. Puedo agregar otro que se llame para la textura. Le copiamos aquí esto. Voy a poner nombre y entonces quiere decir que aquí ya le voy a poner nombre. Y luego el número de textura, ¿verdad? Y ya quedó. Ya tengo ahí mi función adaptada. Entonces ahora en vez de utilizar esto, pues aquí le voy a poner envía text open gl, coma, 0, coma, numtext 0, punto y coma. Y ya puedo borrar todo este código. ¿Verdad? Y entonces puedo hacer lo mismo para la 1. Y ya borro todo este código. Ahí está. Y vamos a ver si sigue funcionando. Ahí está. Ahora, el asunto es, jóvenes, que estoy enviando 6 texturas, ¿verdad? Y ahí nada más estoy viendo 2. ¿Alguna sugerencia? Puedo copiar esto 6 veces. La otra puede ser que utilice un for, ¿verdad? For int igual a 0, punto y coma, y menor que 6, punto y coma, y más. Y ya envié las 6 texturas ahí. Y sigue funcionando. ¿Cómo me doy cuenta que envié todas las texturas? Tengo que evaluar eso. Sí.
Es que aquí tú le puedes cambiar el nombre al parámetro. Aquí es el parámetro, la función, yo le puedo poner lo que yo quiera, ¿verdad? Y acá pones la variable que vas a transferir. Sí. Entonces, la forma de saber si estamos enviando o no es acá. Yo aquí le dije que se vaya la textura 0 y 1. ¿Qué pasa si le digo que se vaya la textura 2 y 3? Está el zacate. Y si le digo que se vaya la 4 y 5. Ahí está, ¿no? Entonces, yo ya estoy seguro que envío las texturas. Pero todavía no estoy seguro si cada textura tiene su propia variable. Porque lo único que hice fue enviar un chorro de texturas. Es como cuando ustedes le mandan muchos mensajes a alguien. Dices, ¿me puedo asegurar que envié los mensajes? Sí. Pero ¿cómo te aseguras que el otro ya los vio? Es que si tiene palomita azul, ¿no? Y si le desactivó esa cosa, no te das cuenta. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Pues que la otra persona te diga jajaja, o like, o lo que sea, ¿verdad? Para Por lo que... menos se vea que diga escribiendo. Sí, algo, ya lo vio, ¿verdad? O sea, ahí está. En este caso nosotros, porque yo envié 6 texturas, bueno, ahorita fueron 6 puntos normales. Y entonces, pero todas las mandé al mismo lugar. Porque ahorita el shader nada más usa 2 texturas, ¿verdad? La difusa y la normal. Y por eso pinta de un solo color ahí. Entonces, para yo saber que el otro lo recibe, me tengo que ir al Pixel Shader y decirle aquí, ¿sí? Que debe haber 6 espacios para enviar 6 texturas, porque miren, aquí solamente tengo 2 variables de textura. Shader Texture y Shader Texture 2. Solamente hay 2 lugares para recibir texturas. Entonces, si yo quiero enviar las 6 texturas y que se reciban esos datos, porque enviadas están, pero no se están recibiendo esos datos, pues yo tengo que hacer esto mismo para las 6, ¿verdad? Entonces le voy a cambiar el nombre a este, le voy a poner 1, a este le voy a poner 2, a este le voy a poner 3. Lo correcto sería, jóvenes, que le pusieran un nombre apropiado, que aquí dijera piedra, piedra normal, zacatito, zacatito normal, tierra, tierra normal. En vez de shader texture. Shader texture no me dice nada, ¿verdad? Y entonces aquí voy a mandar el 0, porque son los números que yo definí ahí arriba, que iban a ser las texturas, ¿verdad? Miren, aquí lo definí. Esos son los números que tengo que poner ahí. Yo aquí le puedo haber puesto 10, 11, 12, 13, 14, 15 y es la misma, ¿no? Entonces, yo aquí ya estoy diciendo, ya quiero enviar esa información a 6 variables. Pero eso es lo que dice el CPU. Ahora el shader tiene que decir, yo la voy a recibir acá en 6 variables, ¿verdad? No, no. No, miren. Ahí está el arreglo de los nombres de las texturas y el de los números. ¿Cuál va con cuál? No tiene que ser así. En este caso sí. En este caso sí. Yo dije textura 0. ¿Cuál es textura 0? Piedras. ¿Y cuál es número de texturas 0? El 0. Entonces piedras es la textura 0. Y la 1 va a ser piedra normal. Y su número de textura va a ser el 1. Y en ese mismo orden nos vamos a ir. ¿Por qué les digo que en este caso? Porque en este caso yo lo programé aquí con un for, jóvenes. Si se chequen que el número de la textura corresponde con el arreglo de los números de la textura, el nombre de la textura
corresponde con el número de la textura. Aquí le estoy diciendo que cuando i vale 0, estoy diciendo que el nombre de textura 0 es el número de textura 0. ¿Qué pasaría si yo le pusiera aquí i7, no, 6 menos i en este lado? Si le pusiera ahí 6 menos i. Si yo le pusiera ahí 6 menos i, aquí sería que piedras vale el 5. Sería al revés. Sería al revés. ¿Sí? Y luego este sería el 4, este sería el 3, porque este se está moviendo así y este se está moviendo así. ¿Verdad? Por eso les digo que para este caso sí coinciden, porque yo utilicé un for. Si yo no hago un for, imagínense que digo, no voy a usar un for, yo los quiero enviar manual. Puedo hacer esto. Yo puedo decir textura 0 y aquí le pongo, le voy a poner número de textura, no, ni siquiera le voy a poner número de textura, le voy a poner el 23. Ah, es la textura 23. ¿Sí? Y tendría que enviar el 23 para la textura esa. Y luego puedo decir, bueno, voy a enviar otra textura. Ahora la textura 4 y va a ser el número 4. Porque yo quise. Puedo hacer eso. Pero siempre tengo que saber qué número le puse a qué textura. Porque si no, ya empieza el random, ¿verdad? A ver qué sale. Entonces, por eso tenemos que tener un orden. Un orden. Yo establecí ese orden porque yo quise. Ustedes pueden establecer el orden. A lo que voy cuando yo digo porque yo quise, significa que es como cada quien quiera. No porque digan, ay, qué autoritario. No. O sea, no hay una regla del OpenGL, es la que yo defino como programador. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya enviamos todas y aquí, en este momento, miren, yo ya creé estas jóvenes. Acuérdense que tienen que coincidir con esto. Tienen que coincidir con esto. No tiene que llamarse shader texture, ustedes le pueden poner como ustedes quieran. Por ejemplo aquí, ¿cómo se llama? Los K-pop son mi crush. Bueno, le pueden poner eso, ¿no? Todos son iguales esos vatos, pero bueno. Entonces, es un nombre arbitrario. Ahora, cuando yo lo envíe ya acá, yo ya estoy seguro, primero estuve seguro que envié 6 texturas. Ahora estoy seguro que envié los datos de las 6 texturas y los recibió el Pixel Shader. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues aquí le voy a poner Shader Texture y Shader Texture 1. Y se tiene que ver la piedra. Ahí está. Y luego le voy a poner Shader Texture 2 y Shader Texture 3. Se tendría que ver el zacatito. Eso significa que están cayendo los datos correctos en las variables. ¿Sí? Y luego ya si le pongo el 4 y el 5, ahí está la Tierra. Entonces, ya tengo varias demostraciones. Demostré que cuando lo convertí en arreglo siguió funcionando. Demostré que incrementé el arreglo y siguió funcionando. Incrementé que envié todas las texturas y sí funcionó porque le moví en lo que enviaba. Y ahora demostré que las variables que puse aquí sí cachan la información y son las que utilicé para probar. Y entonces significa que sí está llegando correcta la información. Esa es la forma en que tenemos que desarrollar, jóvenes. Porque si nosotros hacemos todas las modificaciones de trancazo y luego no funciona, no, hombre, Jesucristo bendito, ¿dónde le busco? Entonces tenemos que hacer un cambio, probar. Otro cambio, probar. Y siempre tiene que seguir funcionando. Cuando haces un cambio entre las texturas, haces el cambio y vas a checar que todo ande funcionando. Claro, porque no, imagínate, ya le metes 2, 3. ¿No? Y si no, si con experiencia hallarle está complicado. Fíjate. Muy bien. Entonces, hasta aquí solo enviamos.
Solo enviamos información. Ahora lo que sigue, joven, es que ya queremos mezclar. Pero para mezclar necesitamos el mapa de Blend. Yo lo voy a hacer en el Paint. No es lo recomendable, jóvenes. Lo recomendable es que lo hagan en una herramienta para eso, ¿verdad? Como puede ser Photoshop o no sé si existan otros. Voy a llenar el fondo negro. Es irrelevante. Miren, cuando ustedes tienen el fondo negro, ¿qué significa en términos de RGB? Es como si no hubiera nada. No, en términos de RGB. Que todos están en cero, todos los canales están en cero. Y cuando lo tengo en blanco, que todos los canales están en 1 o 255, como lo quieran ver. Cuando decimos 1 es porque lo estamos viendo flotante y 255 cuando lo estamos visualizando en entero. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo ponga el color rojo, porque el rojo ahorita es el que voy a trabajar porque es el canal rojo, el rojo me va a decir en qué proporción voy a mezclar las texturas. Pero donde yo no ponga el rojo, va a tener ya por default un color, que en este caso es el negro. ¿Qué significa? Que por default va a haber una textura, porque dijimos que cuando era 1 era una textura y cuando era 0 era la otra. Cuando yo tengo la imagen en negro y empiezo a pintar con el rojo, una textura va a ser por default y el rojo me va a decir qué tanto se van a mezclar. Cuando tengo el fondo blanco me dice que la otra textura es por default y el rojo me dice cómo se van a mezclar. Entonces sí hay diferencia entre si el fondo es negro cuando lo estoy haciendo en el Paint y que si el fondo es blanco. Igual en el Photoshop. Si ustedes agarran una imagen negra como base y separan los canales, es una cosa. Si agarran un sólido blanco y lo separan en canales y lo empiezan a hacer la pintada, es otro resultado. Pero lo único que puede pasar es que la textura por default sea una o la textura por default sea otra. Sí, eso es lo único que puede pasar. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar el color rojo, voy a editar el color y vemos que aquí dice 237, voy a agarrar un rojo puro. ¿Qué pasa cuando el verde y el azul son ceros aquí? Significa que estoy trabajando solo sobre el canal rojo. Cuando estos ya empiezan a tener valor, ya afecté los otros canales. Entonces, bueno, lo acepto. Y voy a dibujar un caminito. Voy a dibujar un caminito. No. Sí, de preferencia. Voy a agarrar esta pluma. Y entonces voy a dibujar un camino. Este es un camino. Ahí está. Otra pasada. Siento que cada vez que lo repaso se remarca más. Se salió. Ahí está. Muy bien. Entonces voy a editar colores y voy a editarle aquí. Le voy a poner 180. Y voy a agarrar otra, por ejemplo esta. Y me voy a ir aquí por la orillita. Voy a agarrar la pluma más grande. Eso es porque yo quise hacer un caminito. ¿Verdad?
Pero pues se puede, ustedes ya diseñan ahí que quieren que se vea. No, esto nada más para el terreno. De hecho, esta técnica se puede usar donde ustedes quieran. Los mapas de Blend, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo. Imagínense que tiene una piedra en la orilla de la playa. Y luego resulta que llega el agua y la moja y le cambia el tono del color, ¿verdad? O la vuelve brillosa de ciertas partes, no toda la piedra, nada más donde moja el agua. Entonces yo puedo utilizar un mapa de Blend para decir qué parte le voy a poner una nueva textura y cuál no. Yo puedo hacer una multitextura ahí con una textura de mojado y de seco, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo así. Lo voy a guardar como mezcla. Vamos a poner mezcla. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, pues irme acá arriba y agregar eso, ¿verdad? Era PNG, ¿verdad? Sí, era PNG. ¿Para el fondo transparente? Sí, la PNG. Entonces aquí vamos a ponerle L. No, no es que deba ser PNG, es que me resultó PNG esa foto, esa imagen que hice. Ahí está. Y entonces, pues le voy a agregar aquí un numerito, ¿verdad? Porque pues agregué una nueva textura. Y me voy aquí a terreno y pues aquí le pongo menor que 7 para que se vaya la nueva textura. Y acá también, pues obviamente, la tengo que enviar hacia el shader. Le voy a poner aquí mezcla a la variable mezcla. Y le vamos a poner el 6. Y eso significa que en el pixel shader tengo que hacer lo mismo. Como se llame la variable ahí en el CPU, se tiene que llamar aquí. Ahí está. Muy bien. Esto que tenemos aquí, jóvenes, este código, ya mezcla la textura difusa y la normal para que se vean los detalles en el terreno. Esto no lo vamos a cambiar. Lo único que vamos a hacer es agregar código para que esto se vea bien. Entonces yo aquí voy a poner B4, voy a leer la primera textura. La primera textura era esta. Y luego voy a copiar este para leer la segunda textura. ¿Cuál es la segunda textura? ¿Shader qué? ¿Texture qué? 1 o 2. Fíjense bien. 1. 1. ¿Quién da más? Sería 2. Acuérdense que yo estoy poniendo difusa normal. Difusa normal. Difusa normal. Y solamente voy a mezclar difuso con difuso y normal con normal. No puedo mezclar difuso con normal. Entonces ahí voy a mezclar las dos difusas. Ya tengo ya las dos texturas. ¿Qué me falta? Me falta leer la tercera textura, ¿verdad? Al rato la voy a utilizar, pero la leo de una vez. Ah, porque yo lo dije. Acá, mira. Aquí está difusa, normal. Difusa, normal. Difusa, normal. ¿Sí? Y esta es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Por lo tanto, aquí está la 0 es esta, la 1 es esta y así. ¿Sí? Entonces, todo eso es porque yo lo dije, ¿verdad? O sea, no es que el OpenGL el OpenGL me obliga a hacerlo, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Ya leí ahí las tres difusas. ¿Qué más debo leer, jóvenes?
La mezcla es correcto. Entonces le vamos a poner B4, le vamos a poner MX de mezcla, ¿verdad? Mezcla. Y le vamos a poner texture, mezcla, coma, text, cord. Hay un detalle, jóvenes. Los mapas de Blend no llevan mosaiqueo. Miren, aquí en el terreno, cuando nosotros cargamos el terreno, aquí me dice cuánto es el mosaiqueo. Las texturas de un terreno sí se pueden mosaiquear, pero la de Blend no. Entonces, ¿qué significa cuando yo le pongo 40? Que las coordenadas V van a ir de 0 a 40. Y las del Blend tienen que ir de 0 a 1. ¿Qué tengo que hacer, jóvenes? Porque si se checan, este text cord contiene las texturas de las coordenadas de textura mosaiqueadas y no me sirven mosaiqueadas de 0 a 40. ¿Qué hago? ¿Perdón? Sí, pero ¿cómo le hago para que vaya de 0 a 1? Si yo sé que esta va de 0 a 40, ¿cómo le hago para que vaya de 0 a 1? Los en línea también pueden participar, ¿eh? Pues divido entre 40. Si divido entre 40, si yo sé que TextCore va de 0 a 40 y divido entre 40, pues ya el resultado va a ser de 0 a 1. Entonces, ahí yo ya tengo todo cargado. Las texturas difusas y la mezcla. Entonces, ¿dónde debo poner el resultado? Aquí, porque esta variable es la que continúa el proceso. Entonces, aquí yo voy a hacer un mix. ¿Qué es un mix? Es una función del OpenGL, del GLSL, que mezcla dos texturas. Le voy a poner T1, T2, son las texturas que quiero mezclar. Y el tercer parámetro es el que me dice en qué proporción. ¿Qué va ahí? La mezcla, pero específicamente MX, ¿qué? MX es todo el blend, es todo el blend. MX.R. Dijimos que solamente nos interesaba el canal rojo para mezclar a las dos primeras. Okay, entonces, cada uno sería mx.R o G o B o Así A. es. Entonces vamos a ver. Sí, cierto. No, es que les dije que el mapa de Blend va de 0 a 1 y las demás sí llevan el tiling. Las otras sí tienen que ir de 0 a 40. Porque se tiene que repetir. Ahí está. Digo, aquí no lo percibimos, vamos a percibirlo. Vamos a mover la cámara que nos permita ver eso. La cámara, aquí está la posición. Le voy a poner 251 de altura. Y me voy a ir a Camera Class. Y le voy a decir que vea hacia abajo. Menos 1000. Ahí está. Si se chequen cómo se ve de piedra con el caminito de zacate. Pero fíjense, eso es porque yo puse aquí T1, T2. ¿Qué pasa si lo pongo al revés? T2, T1. Entonces, es bien importante conservar el orden, jóvenes. Sí, así es. Entonces, ahí yo ya hice una mezcla de las texturas en función de un mapa de blend. Eso es la multitextura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mezclar la otra? Bueno, vamos a
a modificarla y le voy a poner, ¿qué le pondré? Le voy a poner esto. Bueno, vamos a escoger el color verde. Editar colores. Aquí tenemos verde 255. 0 rojo, 0 azul. Significa que estamos sobre el canal verde. Entonces, ahora sí mejor voy a dibujar ¿verdad? Ahí está. Voy a copiarlo. Oh, qué la canción. Bueno, no quiso. Voy a hacer otro acá entonces. Ahí está. Ahí está. Vamos a grabar. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la tercera textura. Y aquí el G. ¿Sí? Y ahí está la otra textura. ¿Sí? Ya hicimos la mezcla ahí. A la izquierda también se ve, pero como le pegan las sombras, no se distingue tanto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le pongo aquí 1 menos. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender que si yo le cambio el orden a los parámetros de textura y color y T3, cambia cuál textura es la base y cuál no. O sea, es lo mismo que si yo le pongo 1 menos mg.g, es lo mismo. Si yo las cambio de orden o le pongo 1 menos. Entonces, este orden, jóvenes, que seguimos aquí, es el mismo que tenemos que seguir con las normales, porque si no, se hace un relajo. Entonces, vamos a copiar estas tres. Y le vamos a poner aquí T1N para las normales. Y aquí, obviamente aquí ya va a ser el 1, ya va a ser el 3, y ya va a ser el 5, porque esos son los de las normales. Y aquí, en vez de esta mezcla, vamos a poner B4, mezcla de normales, MXN, mezcla de normales, igual a mix. Y copiamos, bueno, nos traemos este. Y nada más le agregamos la N. Y luego volvemos a hacer este. Y aquí le vamos a poner MXN, ¿verdad? MXN. T3N. Y ya. Entonces, ¿a qué es igual bump? Bump va a ser a MXN RGB. ¿Por qué RGB? Porque MXN es B4 y el bump es la normal extraída de la imagen y esa es B3. Entonces necesito agarrar los tres elementos que me interesan y esos son el RGB. O si queremos hacer menos confuso, le puedo poner X y Z. Y ahí está ya con todo su mapa de normales. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? O sea, visualmente. Ah, es que necesitamos acercarnos más. Sí, aquí en la computadora sí se percibe, en el proyector a lo mejor no. Vamos a verlo. Vamos a acercarnos más, le vamos a poner 51. No sé si lo percibe. Es que, híjole. Es que necesitan correrlo en su computadora. Es que el proyector no se presta mucho para eso.
No, lo puedes poner aparte. Lo estoy teniendo, o sea, lo estoy hablando como si fuera una textura tal cual, igual que las otras. Sí, miren, todo esto que hice yo, todo esto que hice aquí, sí, es que eso que tú me preguntabas, necesitas verlo en la compu. Si normales, se ve una foto plana. Con las normales, se ven los detallitos. ¿Sí? Miren, todo esto que hice yo aquí es opcional, jóvenes. Digo, pretendemos ir poco a poco, ir mejorando nuestra estructura de codificación. Pero si ustedes me dicen, no, pues es que a mí se me hace mejor ponerle 8 parámetros a terreno, pues pónganselos, ¿no? Es como se sientan cómodos. Yo a lo que voy es de que si ahorita usted dice, ¿sabes qué? No quiero batallar con eso, sino que quiero resolverlo bueno, pues hazlo, ¿verdad? Ya más adelante tú mismo vas a ir evolucionando y vas a decir, no, mejor lo hago más compacto el código. No, no pasa nada si usted dice, no, yo lo quiero aquí. Todas estas texturas yo las quiero aquí. Y todos estos números yo los quiero aquí. Funciona. Vamos de gana. ¿Sí? O sea, pueden hacer eso. Por ejemplo, lo que hicimos acá también de que compactamos esto. Si alguien dice, yo le quiero dar copy-paste y resolverla así primero, ya no tengo problema, ¿no? La cosa es que lo que estemos haciendo sea con conocimiento de causa. Sé lo que estoy haciendo. Ahorita no me interesa optimizar, me interesa que me resulte y saber que me está resultando como yo lo planeé. Ese es el primer objetivo. Cuando se está aprendiendo a programar, lo primero, jóvenes, es que funcione. Lo primero. Y después, que sea más rápido. O sea, que se desgaste menos el equipo en el sentido de que se queda pensando la computadora para un resultado. Y al último, es que sea liviano. Pero esa es la prioridad. La primera prioridad, o sea, si hablamos de orden de prioridades, la primera es que funcione. La segunda es que sea rápido, para no desesperar al usuario. Y la tercera es que pese lo menos posible. Así, de plano. ¿De qué me sirve un código súper compacto si se tarda la vida? ¿O de qué me sirve que sea optimizado en tamaño y velocidad si no jala, ¿verdad? O sea, hace cosas raras? Entonces, es así. Imagínense que ustedes compran un producto, el que ustedes quieran. Por ejemplo, en el caso de un producto común que pudiera ser una lavadora. Sí, una lavadora que dices tú. Le echo la ropa y le prendo y, hombre, el botón está bien duro. De los botones ahí con los que la perilla, girarle la perilla ahí donde seleccionas el ciclo. Y está bien duro. Y luego ya le doy a arrancar. No, pues tarda como un minuto. Y lo lava, y lava bien. Pues maldita sea que me haga esforzarme tanto, pero no falla. Ahora imagínense una que les desgarra la ropa o se las deshebra. Pero esa está muy bonita, bien livianita y de bola reacciona. No, pues sí, quiero la que me hace sudar, ¿no? Ya después el fabricante va a decir, no, déjame, le mejoro los botones Pero el chiste es que se cumple el objetivo. Aquí pasa lo mismo, jóvenes. Siéntanse cómodos de programar como ustedes se lo imaginan. Yo nomás, cuando hago cosas como estas, es para que traten de visualizar las áreas de oportunidad que tiene un código para decir, lo puedo ir haciendo más compacto, más versátil. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Mande? ¿Pero qué, perdón? O sea, se carga igual que una textura. Lo cargo así en el shader, pero lo uso diferente. Sí. Sí, también puede ser. Yo al principio no utilizaba el mix, utilizaba una fórmula. La de multiplicar una textura por el blender.r más la segunda textura por 1 menos el mx.r, o sea, el blender.r.
Y eso es lo que hace el mix internamente. Realmente yo tenía más código, pero no es que fuera más lento. O sea, sí, nada más usaba la función que ya lo hacía. Y no usaba la función que ya lo hacía. Y es todo. Pero ya ahora pues uso el mix. Digo, se ve más bonito. Pues eso es la multitextura, jóvenes, como ven. No es así la gran dificultad, era como que descubrir un poquito la técnica y ya el resto pues es ponerla en práctica. Creo que en la forma de evaluación sí viene cuántas texturas mínimas debe tener el terreno. Creo que eran 3, ¿verdad? No me acuerdo. Tiene que ver. Sí tiene, por ahí especifiqué que al menos debían ser 3 texturas. Y con 3 yo creo que se ve muy bien. Una de las cosas que sí pasa muy, muy frecuente, jóvenes, y se ve feo, es que muchas veces ustedes agarran una textura que es muy grande. ¿Sí me explico? Déjenme se los pongo en el Paint para que vean los de en línea. Sí. Miren. Vamos a suponer que ustedes dicen, voy a agarrar una textura de zacatito, y agarran una textura así. Y lo dicen, voy a agarrar una textura de tierra, y agarran una textura así. Y voy a agarrar una textura de roca, y la agarran así. No, o sea, es un relajo eso. Tienes que acomodar las texturas quedan del mismo tamaño. Las tres, para empezar, tienen que ser del mismo tamaño, ¿sí? Es recomendación. O sea, yo puedo trabajar con 3 tipos de textura y hacer los ajustes con cálculo. Pero para no meterme en esos detalles, decir, oye, ¿cuál será las coordenadas de textura adecuadas para uno y para otro? Hombre, o sea, todas iguales en tamaño, primero. Segundo, vamos a poner que ustedes dicen, ya lo ajusté. Vamos a hacerlo. Ya lo ajusté y luego dicen, bueno, qué padre, ya tengo las 3 del mismo tamaño. Ahí está. Yo tengo mis 3 texturas del mismo tamaño. Resulta que la textura está fuera de proporción. Sí, hagan de cuenta que dicen ustedes, este es zacatito, este es piedra, otra cosa que no sea tierra. Pudiera ser. Vamos a poner musgo, unas hojitas, ¿no? Entonces zacatito. Y esta tiene un zacatito así muy finito. Muy finito. Muy finito el zacatito. Y luego que dijimos que era esta piedras. Y luego esta tiene una piedrota así. Y luego esta es musgo, tiene unas hojitas así. Y dices tú, ¿de qué me sirvió que fueran del mismo tamaño? Mira la proporción de la hoja con la piedra. Esta está mucho más grande que esto y esta está mucho más grande que esto. A la hora que los mezclen se ve grotesco. Entonces los 3 tienen que tener la proporción que en la realidad ustedes, ¿cómo se llama? Pues deberían de verle, ¿verdad? A lo mejor decir, para el zacate sí es finito y a lo mejor las piedras son más chiquitas, dependiendo de qué piedra, y las hojas pues son más chiquitas. O sea, tiene que ser acorde a que si yo voy caminando, veo el tamaño del zacate, de las piedras y de las hojas, en esa proporción deben estar las gráficas, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Primero se hace un relajo cuando son de diferentes tamaños. Como el OpenGL las trata como si fueran iguales. La que es chica la estira o la que es grande la comprime. Y bueno, y peor si son rectangulares, porque te las trata como cuadradas. Te corta un pedazo. O lo estira de un lado y del otro no, y se ve horrible, ¿verdad? Y luego dices tú, bueno, ya le hice el asunto ese de homologar los tamaños, sí, pero ahora resulta que lo que ves ahí, es que imagínate que, le voy a poner un ejemplo. Dicen ustedes, bueno, resulta que todos ustedes son solteros, ¿verdad?
Son solteros. Ya que se casen, lo primero que van a hacer a lo mejor es en la oficina o en su casa van a tener, y ya que tengan un hijo, van a tener 3 fotos, ¿no? Y entonces resulta que ustedes ponen una foto de ustedes y está así. Ahí está la foto de ustedes. Y luego ponen la foto de su pareja y luego la ponen así. Y luego ponen la foto del hijo. Y dices, ¿qué es eso, va? O sea, hay un impacto visual ahí por los tamaños de las fotos. Y entonces lo correcto sería que las 3 fotos tuvieran la misma proporción respecto a los tamaños reales, ¿verdad? Entonces ya te causa una congruencia visual ver a esas 3 fotos ahí. Es como cuando una pareja ya de gente grande tiene más de un hijo y no, digo, si no lo han visto lo van a ver. Fotos de los que enseñan de que los dos grandes y la chiquita. Sí. Que las fotos de las bodas, y luego hay unas que parecen tipo pasaporte y otras que parecen mural y dice, ¿por qué la mía está chiquita? Y, pues, no, es un impacto visual irregular. Entonces pasa lo mismo aquí con las texturas. Tiene que haber una congruencia en los contenidos, que si yo las mezclo, el tamaño de lo que yo veo en una textura cuadra con el tamaño de la otra y cuadra, y a la hora de que los mezcles va a tener sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que cuidar, jóvenes. Por eso es bien común que su terreno se vea bien chafa, porque no se cuidan esos detalles. Y dices tú, oye, pero su código está bien. Pues sí, ¿verdad? O sea, está ejecutando el código de mezcla correctamente. El asunto está que en la parte artística no se cuidaron esos detalles. Y ahí es donde se viene abajo todo el esfuerzo computacional. O sea, ya no lució. Entonces son de esas cosas que debemos fijarnos. Hay un sitio, se los voy a poner aquí en el chat. Se llama 3D texture o textures.me. Déjenme checar. Aquí, textures.me. Pues déjenme les copio la. Y aquí hay texturas proporcionadas para el terreno y con sus mapas de normales, ¿verdad? Y hay un chorro, o sea, está nada más de que le busquen cuáles son las que quieren ver. De hecho, estas se utilizan mucho para Maya, para 3D Max. Miren, por ejemplo, esta. Esa textura. Y ya nomás aquí viene descargar y es gratis. No les pide nada. Aquí aparecen todas las texturas. Aquí está le llaman base color o difusa. Esta es la textura. Y luego aquí está su mapa de normales. Y luego aquí está el roughness, el ambiental, el ambient occlusion. Ya que veamos iluminación, vamos a ver esto. El ambient occlusion. El height, lo podemos utilizar para hacer displacement. Sí, lo podemos utilizar para hacer displacement. Luego ya vemos cómo hacer el displacement. Para el agua y para el terreno. Es que cuando nosotros hacemos un terreno, ponemos una escala de gris que actúa como mapa de alturas, que es el que deforma. Pero, por ejemplo, el agua. Tú al agua no le cargas un mapa de altura porque quedaría el agua así con sus olas congeladas. Y esto, pues no es cierto, ¿verdad? El agua en todo caso tendría que tener una animación como tipo un oleaje.
Entonces, nosotros vamos a ver cómo podemos enviar una secuencia de imágenes que me altere un plano y le mueva el valor de Y para que se genere un oleaje. Pero eso lo vamos a ver hasta el tercer parcial ya que veamos iluminación. Y de esa forma, yo puedo alterar los vértices y hacer un tipo de animación de esos, ¿verdad? Entonces, aquí ya nada más es irle buscando, ¿verdad? Cuáles son las texturas que me gustan. Por ejemplo, aquí hay snow. Aquí hay, miren, de nevado, o sea, hasta con huellas. Y luego, por ejemplo, asfalto, por si quieren decir, voy a hacer un caminito de asfalto. Tipo carretera, tipo empedrado, concreto. Sí, hay un chorro de texturas con sus mapas de normales y todo, ¿verdad? Concreto rugoso. Agua. Y eso está bien con ganas. Y cuando ustedes revisan el borde de una esfera que les muestra el material y se ve esta perturbación, significa que tiene displacement. Cuando es puro mapa de normales, el contorno se ve circular perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a revisarla. Sí, de aquí tiene el de displacement. Vamos a descargarlas. ¿Dónde se descarga? Aquí está, Download Maps. Y aquí está la de color. Le pueden llamar color, difuso, base color. Ahí está. Este de displacement. Bueno, este es el que vamos a hacer, esa elevación que les digo. ¿Mande? Es el terreno. Es el plano, es poner un plano. Lo que vamos a ver es cómo aplicarle el displacement al agua. Aquí está el mapa normales. El de oclusión, el de especularidad, lo vamos a ver más adelante para qué es. Y el de oclusión. El de oclusión también lo vamos a ver. ¿Sí saben lo que es ocluir? Bueno, oclusión es una obstrucción. Sí. Es una obstrucción. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que viene un rayo de luz para calcular la iluminación de un material. Viene un rayo de luz. Y con ese rayo, con este vector y la normal de calculamos qué tan iluminado está este punto. Pero ese vector le llega igual al pizarrón, aquí en esta parte de atrás. Con la normal de me va a decir que ahí está iluminado. ¿Y tú cómo está iluminado ahí si yo lo veo oscuro? Es que las dos superficies le dan igual al vector de luz y matemáticamente esto va a estar iluminado, pero no es cierto. Entonces utilizo un mapa de oclusión para oscurecer las partes que deben estar oscuras porque otro les tapa la luz. Eso es un mapa de oclusión. Cuando ustedes sombrean esta parte, porque pues por ejemplo, yo cuando me pongo la mochila en la espalda, hay un espacio entre mi espalda y la mochila que se oscurece porque la mochila me tapa y yo le tapo la mochila. Entonces esa parte, yo hago un mapa como el artista que texturiza y digo, ahí tiene que ir oscuro para que se vean los detalles. Ese es el mapa de oclusión. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el mapa de oclusión? Oscurecer partes que resultan iluminadas porque los vectores sí dan para eso. Pero eso ya lo vamos a ver en el tercer parcial. Ese es el tema de iluminación.
Pues está bien interesante. Bueno, ya les pasé ahí la liga de las texturas. Y ahí todas tienen proporciones. Nada más ustedes comparan y dicen, bueno, ahí está. Para que no hagan este tipo de cosas, porque no, sí. No, y es que sí, de veras, de repente traen unas piedronas y luego un zacate bien finito, y pues, ¿cómo se llama? Es zacate atómico, o ¿por qué tan chiquito, verdad? O las piedronas, ¿quién camina sobre esas piedronas, no? O sea, tú ves tu pie sobre unas piedras típicas sobre las que caminas, y no caminas sobre un piedrón de esto, ¿verdad? Te caes, entonces sí tiene que haber sentido ahí. Bueno, la próxima clase, jóvenes, vamos a ver el Sky Dome. Es el más fácil de todos. Y ya empieza a lucir, porque dices tú, por ejemplo, ahorita, mira, lo corremos. Bueno, es que ya le moví la cámara. Déjenme quitarle ahí la cámara clara. ¿Cómo? No, pero eso ya no existe. No, ahorita ya es forever, ya ahorita, y ahorita hasta los de en línea ya deberían estar aquí, o sea, todos. Ahorita ya no hay eso. Ya debería estar todo lleno aquí. Sí, debería estar todo lleno. Simplemente, pues dice la dirección que el que quiera tomarla en línea, que la tome en línea. Yo tampoco tengo ningún problema. No pasa nada, ¿no? Si ustedes algún día dicen, no, hoy tengo flojera ir a la escuela, porque muchas veces pasa que nada más vienen a esta materia. Y dices tú, Pues sí. con una Pepsi y unas papitas, y una leche en la casa, está bien, o sea, no pasa nada. Miren, ahorita se ve el fondo negro, pareciera que es un terreno que está en la luna. Ya ven que todas las escenas de la luna, el terreno, el fondo es negro porque no hay cielo, ¿verdad? Entonces ya cuando le pongamos cielo, ya va a empezar a agarrar realismo. Y luego ya los billboards, y luego ya los modelos. Y luego ya cuando le pongamos detalle a lo de la iluminación, no, pues olvídense. Muy bien, jóvenes, pues por el día de hoy sería todo. Y pues la próxima clase nos vemos. Este programa que hice, bueno, que modifiqué, se los voy a publicar el fin de semana. ¿Alguna pregunta, jóvenes de en línea? Ay, jóvenes de en línea. Todo bien, profe. Muy bien, jovenazos, pues que tengan buen fin de semana.